Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra semanita más al podcast, en esta ocasión combinado, que hacemos con el profe Marcos Vélez. Muy buenas, Marcos. Saludos, qué bueno podemos estar juntos, Javier. ¿Qué tal? La verdad que tenía muchas ganas de poder sentarme contigo tranquilito a charlar. Hoy no tenemos guión, se ha oído ser 100% improvisado y bueno, y también creo que es un momento muy interesante porque acá en España, sabéis que los cursos empiezan en septiembre. Sí. Y estamos recién arrancando el curso 25-26. Así que ahora es un momento muy interesante para hablar sobre cómo la IA se está llevando a cabo y cómo está impactando en todos nuestros sistemas educativos, ¿no? De acuerdo. Cuando dialogábamos antes de entrar al aire, pues decíamos que nos vamos sin libreto. Yo te decía, para nosotros es bueno porque tenemos tanto de qué hablar que creo que vamos a fluir muy bien. Y para mí, en primer lugar, es una gran alegría que podamos conectar nuestros podcasts. Yo llevo escuchando el tuyo hace un tiempo y sé que hemos conectado con lo que estamos haciendo cada cual y muy contento de que podamos conectar ambas audiencias. Acá en Puerto Rico ya el curso comenzó en agosto, pero este es un excelente momento para nosotros hablar de inteligencia artificial, que es el tema que nos va a llevar hoy. ¿Cómo vemos este mundo de la inteligencia artificial dentro de las aulas, de los salones de clases? Y por ahí no sé, Javier, ¿cómo tú has visto? Ya han pasado como 3 años desde que empezó a salir todo esto de la inteligencia artificial, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Porque lleva mucho tiempo. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto tú esa evolución de este mundo de la inteligencia artificial en la educación? Frenético. O sea, me parece que esto va a un ritmo y mira que nosotros somos de formación técnica y estamos adaptados, ¿no? A esto de estar continuamente actualizándonos y cambiando, ¿no? Pero es verdad que es de reconocer que ha sido todo muy rápido. O sea, y sigue yendo rápido. O sea, no solamente que el inicio ha sido muy rápido, sino que la continuación sigue siendo exponencial. Entonces, esto, bueno, depende de cómo lo quieras ver, tiene dos vertientes, ¿no? Está la vertiente positivista de se van a poder hacer muchas cosas y se van a poder hacer cosas que antes no se podían hacer. Y después está la vertiente más negativista de esto va a destruir muchísimos empleos, esto nos va a llevar al fracaso como sociedad y demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho mantenerme en el equilibrio. Dicen Sí, que el término en medio está la virtud y sí que es verdad que cuando hay tanto ruido, cuando hay tantas noticias, cuando hay tantas publicaciones, tantos papers, cuando hay tantos avances, tantas inversiones, entre tanto ruido es muy difícil mantenerse sereno. Y ahí yo creo que está la clave ahora. O sea, yo creo que como tú bien comentas, esto ya ha pasado la fiebre del lanzamiento y estamos en un momento muy interesante porque ahora ya sí tenemos un poco de datos, de data, que es importante también para tomar decisiones, tenemos un poco de tiempo, también ya la gente, pues en mayor o menor medida, ya lo están usando, ya saben cuáles son sus virtudes, cuáles son sus costuras y creo que es un buen momento de empezar a reflexionar de cómo queremos cómo queremos usar la IA en nuestras aulas, cómo queremos que nuestros alumnos la usen y cómo podemos usarla mejor. O sea, yo creo que andamos un poco en esa onda. No sé si me escuchas, yo perdí tu audio. se me Me he ido a puso en mute, comprobarlo rápido. Déjame, Nada, sí, nada, perdón, pero es que estaba viendo gesticulando y digo, sí. ostras, hemos tenido un momento un poco surrealista, ¿vale? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Sí, mira, no te decía que acá yo he visto una evolución muy interesante porque el, al inicio a mí me invitaban mucho
a las instituciones para hablar de teoría, qué es la inteligencia artificial, porque no la conocían y cómo meterle a esta idea dentro de la educación. Pero ahora yo siento que hay como una petición de cómo lo hacemos. Y es como una necesidad de la experiencia práctica, porque creo que ahora pues ya todo el mundo sabe que existe ChatGPT, que existe Gemini, que hay un montón de softwares, pero no saben cómo. Creo que ahora hay una necesidad bien fuerte de dime cómo lo voy a integrar, porque ya yo sé que esto existe y ya yo sé que todo el mundo lo usa. Es bien curioso porque ahora es que la gente está viendo como la necesidad de, esto no se va para ningún sitio, esto le vamos a tener que meter mano ahora. No sé si tu experiencia es similar, ¿verdad? Pero sí, totalmente. De hecho, es curioso. Bueno, los que nos estén escuchando seguramente sabrán un poco de nuestro pasado. Si no, os pongo un poco en contexto, ¿vale? El profe Marco Vélez lleva años generando un contenido de altísima calidad. O sea, que si no lo estáis siguiendo ya estáis tardando. Porque igual que él me escucha a mí, yo llevo tiempo escuchándolo a él. Y además llevamos un tiempo haciendo cosas y vamos a seguir. Y súper recomendable, ¿vale? O sea, en redes, en YouTube, de verdad, súper recomendable porque además lo hace de una manera muy natural, que es como me gusta a mí que se transmitan las cosas, ¿no? Gracias. Y después, eso por un lado, y por otro lado, cuando nosotros lanzamos IA Educativa, o sea, bueno, yo vengo en representación de una comunidad de profes que es IA Educativa, y el primer artículo que publicamos fue en el 2024, que realmente es muy tarde, ¿vale? Porque esto empezó en el 2022. ¿Cómo que hasta 2024? Pues porque por medio fuimos un poco cautelosos, estábamos un poco ahí viendo un poco, pero llega un momento en lo que tú dices, ¿no? Llega un momento en el que tú ves que esto es importante, que esto está teniendo ya un efecto directo en nuestro alumnado, un efecto directo en nuestras familias y un efecto directo en nuestras instituciones. Entonces yo ya también llevaba un tiempo formándome, porque yo venía de las competencias digitales. O sea, deberíamos de montar voluntariado competencia digital cero, que eso fue otra movida gorda en confinamiento. Y me pilló justo en esa onda de prepararme, de estar muy abierto, ¿sabes? También tuve muy buenos mentores y gente, Salvador Montaner, Xavi Ferrer, o sea, compañeros que me abrieron un poco los ojos y me dijeron, oye, Javi, fíjate en esto, porque, ojo, que la IA es... Claro, eso fue finales de 2022, más o menos, cuando ChatGPT 3 y demás. Y de ahí hasta el 2024 lo que hubo fue un año de aprendizaje, o sea, de evaluación de herramientas internas, de compartir con pequeños grupos. Y claro, ya notamos que hacía falta algo más serio. O sea, nosotros ya a finales de 2023 vimos que al final se estaba produciendo una cosa muy negativa, que era un exceso de información. Además, sin ningún tipo de criterio. O sea, aquí la palabra mágica, yo creo que la que vamos a usar durante todo el podcast es criterio, ¿no? Sí. Entonces, claro, cada uno de nosotros en aquella época, yo también, en torno a mi culpa, ¿vale? Eso lo hicimos todos. Empezamos a publicar de forma dispersa. Entonces, claro, si yo soy un profe neófito en temas de competencias digitales y ahora me hablan de la IA y además cada uno me habla desde su libro, entonces al final no tenemos un punto de referencia. Entonces con esa necesidad surge IA Educativa. Y IA Educativa no surge más como eso, como una pequeña unión de profes donde bajo un paraguas con unos ciertos criterios de calidad íbamos a ir publicando y el primer post salió el 9 de enero de 2024. O sea, a día de hoy, y por eso he dicho que esto ha sido muy frenético y muy loco, estamos en septiembre, ¿vale? Del 2025. Hemos publicado más de 140 artículos, tenemos 4 temporadas de podcast. O sea, hemos generado mucho contenido porque creemos que esa es la forma de seguir avanzando, el compartir y el reflexionar y iterar, ¿no? Claro, todo esto ya nos da cierta data, ¿vale? Cierta información que podemos gestionar. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en el siguiente paso. Nosotros, por lo menos desde IA Educativa y tú también como parte de IA Educativa también y nosotros como parte de Profe Marco, o sea, al final nuestra comunidad embebe de los participantes y forma parte de los participantes, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias por unirte. ¿eh? No,
Y la cuestión es esa, que estamos en un punto, justo antes de ayer, publicamos un manifiesto del uso ético de la IA educativa. O sea, nosotros estamos más en la onda de vamos a enterarnos bien cómo se usa, para qué se está usando, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, y ya que hemos hecho ese proceso de reflexión, pues vamos a marcar unas pautas las cuales consideramos desde nuestra comunidad que estaremos más acertados o menos acertados, eso ya cada uno a su criterio, pero creo que se ha generado un trabajo bastante importante identificando un pequeño decálogo de 10 puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de usar la IA. De hecho, si quiere, Marco, podemos usarlo a priori como guión y podemos ir debatiendo cada uno de los puntos porque me parecen súper interesantes. Me parece bien. El primero es buenísimo. El primero es usa la IA como copiloto. La IA como... Esa es buena. Ese es el punto uno. O sea, el punto uno es usa la IA como copiloto, porque el problema está en que cuando... Esto justo lo estaba hablando esta tarde con una compañera, una amiga, y yo decía, el problema es cuando tú lo que haces es un prompt y obtienes el resultado, y tal y como obtienes el resultado sin curarlo, sin modificarlo, sin hacerlo tuyo y nada, lo pegas y lo entregas, ¿tú qué has hecho? ¿Dónde está tu proceso de aprendizaje? No existe. Entonces eres muy fácilmente sustituible por una IA. Sí. O sea, si el temor que tenemos es perder el trabajo con la IA, si dejamos que nuestro alumnado haga eso, se lo estamos poniendo muy fácil a la IA para que reviente el trabajo de nuestro alumno. Entonces, nuestro objetivo es empezar a ser consciente a los alumnos, ¿vale? Que la IA se tiene que usar como una herramienta de ayuda, como un apoyo en algunos puntos, pero que la voz sea la del alumno. De acuerdo. Tú sabes que yo pensaba en eso de la IA, ahora cuando tú mencionas esto de la IA como copiloto, yo creo que cada vez más nos vamos a tener que acostumbrar a esa idea de que lo que nosotros estamos haciendo no es ya, digamos, usando algo, sino colaborando con algo. La idea de colaboración, que es, vamos, lo que tú y yo estamos haciendo aquí es una colaboración. Este es el siglo de la colaboración. Totalmente. Pues ahora nos vamos a tener que mover también a colaborar con una inteligencia artificial que tiene la capacidad de hacer cosas que hacíamos solamente los humanos y que ahora nos toca colaborar también con esta tecnología que puede producir en conjunto con nosotros. Y eso es maravilloso. No puedo yo delegarle todo. Claro. Es que ahí pierdo la en ese primer punto ya más sea súper claro, como copiloto, no como piloto. El piloto eres tú. El que toma la decisión eres tú. El último bastión que nos queda es que nosotros somos los humanos. Entonces, somos los disparadores, somos los que tenemos la intuición, los que tenemos la dirección, el sentido. Y ojo que esto cada vez se está poniendo más complicado con la gente, pero bueno, eso lo iremos viendo. Sí. Ese punto uno me parece crítico. O sea, úsalo como copiloto. Después hay un segundo punto que es integrando la IA en el aula. Y esto yo creo que ya lo hemos hablado antes. Es necesario. O sea, no podemos seguir manteniendo dos ritmos tan alejados. Uno el ritmo del mercado laboral y otro el ritmo de las aulas. No puede ser. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el mercado laboral requiere. Y si, como tú bien comentas, esto lo puede hacer la IA de una forma más rápida, más eficiente y mejor, y yo simplemente ajusto, reutilizo lo que considero y añado lo que considero, es que me está ahorrando el 80% del trabajo. Sí. Pero ahí yo creo que está... Yo tengo que tener una estrategia, una idea. Tú mencionabas lo de los criterios. Yo tengo que tener una idea de hacia dónde yo voy con esto antes de integrar. Totalmente. Como en todo. Totalmente. Yo no integro una tecnología, la que sea, si yo no tengo una estrategia detrás. No puede ser al garete. El punto 4 del manifiesto, me salto del 2 al 4, es la importancia de la alfabetización en IA. Sí. O sea, yo para poder tener una estrategia tengo que entender. Y para poder entender tengo que aprender. O sea, es como básico. Yo como voy a tener una estrategia si yo no sé ni lo que es un prompt. Tengo que entender primero cómo funciona, por qué los prompts funcionan mejor en inglés que en español, por qué tiene que tener esa estructura el prompt para poder ejecutarse, cuáles son las combinatorias entre imagen, prompt y archivo. O sea, ahí tiene que haber una alfabetización. Y después
ya los que quieran curiosidad un poquito más, que nosotros somos del palo curioso, pues ver cómo funciona eso realmente por dentro, qué es lo que está haciendo eso por dentro, qué es lo que hace el LLM cuando le llega el input y cómo va pasando por esas capas neuronales hasta que llega a una solución con altas probabilidades y al final son matemáticas. O sea, Sí. y todo eso es alfabetización en IA. Eso es fundamental, pero fundamental para el profesorado, para el alumnado, para la familia, para las empresas y para la sociedad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo, y ahora tú hablas de la familia, la empresa, la sociedad. Yo creo que ahí ya también vamos nosotros viéndonos como agentes dentro de una comunidad más amplia. Lo que pasa en el salón de clases no es algo que se queda ahí, o sea, tiene un impacto más amplio. Lo que pasa desde mi salón de clases va a impactar, especialmente yo enseño en la universidad, mis estudiantes van a ser pues, futuros empresarios, futuros profesionales. Así que el framework, este marco de trabajo que yo les enseño integrando inteligencia artificial, va a tener un impacto en la manera en que ellos van a integrar la inteligencia artificial en sus profesiones, en sus escenarios de trabajo y por lo tanto, si yo les enseño ese buen uso ético, ese copiloto, esa idea, esa es la idea que ellos van a arrastrar hacia sus escenarios profesionales y ahí estaríamos impactando el escenario más amplio desde nuestra práctica educativa. Ojalá. De hecho, el 3 es un uso ético y responsable de la IA educativa. O sea, si al final son premisas que lo que hacemos es abogar por lo que tú comentas, porque nosotros fuimos conscientes cuando estábamos haciendo esto, éramos conscientes del momento que estábamos viviendo. Nosotros tenemos ahora el potencial de impactar en las próximas generaciones. Sí. Y esas próximas generaciones son las que van a pintar el futuro, son las que con sus hechos y con sus acciones, son las que van a definir las cosas. Si esto hace poco lo estuve hablando con Rafael Martínez Campoblanco, un amigo. Lo entrevistamos ya, ayer estábamos grabando la entrevista Rafael y yo, así que ya posiblemente cuando vean esto, busquen la entrevista también de Rafael en el canal. Porque es para escucharlo porque de verdad que sabe muchísimo, se mueve un montón. Y en un curso que yo hice con él y con Ernesto, dio una clave que me pareció súper interesante. Hablamos de redes sociales, ¿no? El posicionamiento de los líderes educativos en redes sociales. Y decía, pero es que si tú no te pones ahí, quien se va a poner va a ser el influencer de turno, que lo que va a hacer es llevarse al chaval a una utopía que lo va a reventar, ya sea económico, ya sea por horas de consumo de dispositivos, por etc. Entonces, nosotros como profesionales conscientes tenemos el deber ético de estar en ese espacio. Pues aquí pasa un poco algo parecido. Si nosotros no le enseñamos a ellos a ser reflexivos, a ser críticos, esa palabra, repito, va a ser mayúscula, ¿vale? Sí. Con el uso de la IA, llegará algún lumbrera, ya sea por Instagram, por TikTok o por YouTube, y diga, ¿quieres ganar pastas en 5 minutos usando la IA? Pues esto es muy fácil, compañero. Lo puedes hacer ahora de forma gratuita, solo tienes que apuntarte a este tutorial. Entonces, claro, esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil, familia. Ahí está la parte ética, que acá en Puerto Rico hemos tenido algunos exponentes, estoy seguro que en España, también en Europa, hay algunas personas que están enfocadas en esa idea de te voy a enseñar a usar la IA porque ahora vas a hacer dinero a borbotones y vas a tener un montón. Y tú te das cuenta cuando vas a sus eventos, cuando ves las cosas que hacen, que es mucho humo, hay muchas ideas ahí que... Marketing mal dicho, ¿vale? Porque realmente marketing es algo mucho más amplio y nosotros hacemos marketing porque estamos comunicando. Estamos comunicando y estamos educando, dándole herramientas a las personas para que de verdad puedan tener un framework ético, una idea de cómo usarla de manera correcta y útil. Y además, lo más importante, que el problema de generar ese tipo de historias es que al final genera muchísimo más contenido y genera mucha más infosicación y genera muchas multitudes de aplicaciones que hacen lo mismo y multitudes de recursos y al final eso no es productivo ni para el entorno digital
y es improductivo para la persona que se está lucrando. Pero es lo que tú dices, ¿dónde está la vuelta ética? O sea, ¿dónde está la reflexión profunda sobre... Mira, otro de mis referentes es Jorge Calvo Martí. Yo voy a soltar un poco aquí, ¿vale? Yo escuché una entrevista que tú le hiciste a Jorge Calvo también. Sí. De verdad, por favor. A los que estamos hablando, Rafael Martínez Campoblanco, por supuesto el profe Marcos Vélez, Javi Prada, me noto, Jorge Calvo, o sea, son gente... Yo estoy aprendiendo de gente muy potente y de verdad os admiro Igualmente. Y ojalá podamos mantener esa gasolina de seguir generando cosas porque creo que hace falta este tipo de contenido, ¿no? De acuerdo. Y Jorge decía, yo en mi clase enseño una IA. Porque le preguntaron, una de las entrevistas le preguntó a la compañera, pero claro, Jorge, ¿tú cuánto recomiendas? 16 herramientas, 18, y dice, una. Dice, yo en mi clase enseño una. Ya está, dice, ahora sí, el nivel de profundidad y de conocimiento que tú vas a alcanzar cuando termines de esa una, te lo vas a poder extrapolar a cualquier otra. Y lo vas a, incluso a algunas que todavía no existen. Entonces, ese es el concepto. Aquí no, el concepto no es hacer mal por hacer, porque realmente al final perdemos tiempo, gana, dinero, y motivación, etcétera. Sino aquí es tú dónde estás. Tú eres docente de tal, vale, pues como docente de tal, escucha podcast, infórmate, ve artículos. Si eres un poco más curioso, pues léete algún paper. O sea, fórmate de forma interna y cuando lo tengas más o menos claro, entonces tus referentes, que ya lo vas a tener muy claro, pues, si Marco va a sacar un curso, espérate que me apunto yo del tirón, porque sé que lo que va a sacar este hombre es canela. Es cosa buena, o a lo mejor en otro compañero que estamos siguiendo, no sé qué, está haciendo algo muy chulo, pues lo apoyamos. Pero que eso no te distraiga de tu foco, que es tu clase. O sea, tú al final, ¿para qué quieres usar esto? O para emprender, ¿no? O tu emprendimiento. Claro, porque ahí es donde yo pienso que a veces estamos desenfocando, no nosotros, ¿verdad? Pero veo mucho contenido que es la IA por la IA. Claro, no, en nuestro caso, la educación es lo más importante. Entonces, la IA tiene que ser un medio para educar, no es el fin. Porque la tecnología nunca es el fin, es el medio para yo educar. Lo importante es el proceso de aprendizaje. O sea, lo importante realmente es que esa persona entra con unas habilidades y con unos conocimientos y sale con otros mucho mayores. Entonces, el que por medio puedas usar herramientas con o sin IA, eso ya cada uno pinta su paisaje de aprendizaje para su alumnado. Pero sí que es verdad que al final del día, como me encanta que dice mi compañero Antonio Gresán, otro de los grandes, dice, al final del día, lo que importa realmente es lo que te llevas a la casa. Y lo que te llevas a la casa es la experiencia, lo que te lleva a la casa es ese proceso de aprendizaje, lo que te lleva a la casa a lo mejor, pues, ostras, la cagada más grande que me ha hecho aquí ChatGPT, porque es que se le ha ido la pinza. Pues eso yo ya lo veo y lo que hago es que una de dos, o lo modifico o directamente eso ya no lo pregunto más porque lo tengo muy claro. O sea, es echarle valor a la IA, ¿vale? Que también hay que echárselo. Y es súper interesante una cosita que has comentado, que nosotros, bueno, yo estoy conectado desde Sevilla. ¿Desde dónde te conectas tú? ¿De qué ciudad? De San Juan, Puerto Rico. De San Juan, de Puerto Rico, perfecto. Y tenemos normativas diferentes, porque estamos en situaciones diferentes, entonces en localizaciones distintas. Las normativas son muy importantes cuando somos profes, porque pintan el marco de actuación. O sea, a mí me encantaría poder enseñarle a los chavales un montón de cosas, pero no puedo, porque estoy acotado por el marco normativo. Entonces yo lo que hago es que le enseño el marco normativo rápido y ya le enseño más cosas. Entonces, con esto que quiero decir, que porque el marco normativo nuestro no lo permite, no permite hacer ese tipo de jugadas, ¿vale? Siempre que sea complementario a lo que ya le estamos dando. Pero sí que es verdad que ese marco a nivel de datos, a nivel de uso, porque muchas veces no lo sabemos, pero estamos usando la IA y la IA está aprendiendo de cómo estamos usando la IA. Sí, yo creo que a medida que nosotros sigamos madurando esa idea que tú acabas de hablar, hay un marco regulatorio, normativo que tenemos que considerar. Hay unos aspectos de privacidad, de seguridad,
que nosotros no podemos perder de perspectiva. Cuando yo le digo a un estudiante, vamos a utilizar una tecnología, ¿qué elementos de seguridad yo tengo que tener en cuenta para ese estudiante? Tengo que dialogar con sus padres si es un estudiante menor de edad. Tiene que haber algún tipo de... Porque no es decirle, abre una cuenta de tal cosa y que ese estudiante comience a compartir información ahí sin ningún tipo de marco referencial, de normativa, de estos son los límites, hasta aquí vamos a llegar, estas son las metas, esta es la razón por la que la vamos a utilizar. Claro. Yo pierdo todo eso de foco, no tiene sentido y poder estar haciendo hasta más daño que bien. Un ejemplo súper sencillo, tú coges como profe y a ti te han dicho que si tú subes a ChatGPT un PDF con las notas de tu alumnado, te puedes sacar una gráfica, un resumen, un análisis y tú pues, coges y con 2 bemoles sube la nota de todo tu alumnado con sus nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono. Sí, y ahí ya tú introduciste un montón de información ahí, claro, que es información del estudiante. Es que esa información no es, o sea, tú la posees, pero tú no puedes utilizar esa información en un entorno que no sea seguro o que no, es que tú dices a la gente, no, es que los nombres, es que hay algo más importante que los nombres, que es el fin de todo esto. O sea, la utilidad que le damos a todo esto, el cómo lo estamos usando, evidentemente las guías están hechas para aprender de todo, tanto de la data como de los comportamientos. Entonces, mucho cuidado, simplemente mucho cuidado, asesoraros de gente que controlan de esto, que se han leído al menos la normativa, que saben cuál es la normativa que se debe de aplicar en tu región, que además es tan sencillo como lo que tú comentas, si son menores no pueden entrar. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Ya está, o sea, no hay que darle fin, se acabó. La discusión de si la IA es menor o no, no, el ChatGPT es para mayores de 16, punto. No hay tu tía. ¿Hay chavales con 12 años usando la IA? Sí. ¿Debería? No. No, exactamente. Entonces, y yo creo que hay que tener también un criterio de cuándo yo voy a introducir a un estudiante a qué herramienta. Claro. Yo pienso, el otro día un colega me decía, ¿qué vamos a hacer con la lectura de libros cuando en el futuro hayan jóvenes que no quieran leer un libro porque hay un software que se lo puede resumir en 1 minuto? Y yo le decía, mi pensamiento es más cercano a la idea de las calculadoras. Las calculadoras existen, pero cuando un estudiante está en primer grado, segundo, tercer grado, tú le enseñas a hacer el cálculo básico y que aprenda esa mecánica, porque el hecho de que haya una máquina que la haga por ellos no quiere decir que ellos no tienen que aprenderlo. Entonces, hay que entender también cuándo es que yo le doy a un estudiante una herramienta, porque si yo a los 5 años le digo a un estudiante, esto puede leer por ti, ese estudiante no va a aprender a leer. Es que ojo que eso es uno de los mayores riesgos que tiene no solamente la IA, sino cualquier tecnología en menores. O sea, y nosotros tenemos un deber como docentes, que es velar por el proceso de aprendizaje de esas criaturas, por lo menos el tiempo que estén con nosotros. Entonces, ahí tenemos que, o sea, porque nosotros como profes podemos usarla para generar ideas, para generar brainstorming, para generar recursos adicionales, accesibilidad, 1000 cosas. Pero para poder usarla el alumno, ojo, que la usan, ¿eh? O sea, repito, que esto no quita de que somos conscientes de que un alumno con 11 años ya sabe perfectamente lo que es preguntarle a ChatGPT. Y otra cosa es que ahí, por ejemplo, hay una mala alfabetización de la IA. O sea, lo ideal sería que aprendieran un poco, eso sería el mundo idílico, ¿vale? Pero que aprendieran un poco cómo funciona eso por dentro. Hay una aplicación muy chula que se llama Learning ML, ¿vale? Que es súper curiosa. Learning ML. Learning ML. Lo voy a explorar. Lo voy a poner en la descripción para los que están viendo. Sí, te paso por aquí, porque además es abierta y es una aplicación y enseña a los chavales y a las chavalas desde muy chiquitito a hacer un entrenamiento de una IA. Y después tú le preguntas y te da con unas probabilidades una respuesta. Súper fácil. Además, nosotros la hemos usado en varias formaciones que he estado impartiendo y demás.
conozco a Juanda, que fue uno de los creadores, y la verdad es que es un enfoque súper alfabetizador. Qué bien. Esto está hecho para enseñarle cómo se construyen estos... ¿Cómo funciona un LLM por dentro? Mira qué chévere está esto. Además, súper fácil porque, os pongo un ejemplo, ¿vale? Nosotros queremos enseñarle a nuestra IA, que cuando inicias tienes una IA sencilla, sin conocimiento ninguno, le queremos enseñar que identifique un perro o un caballo. Okay. Entonces, le subo una batería de imágenes que son perros y le subo otra batería de imágenes que son caballos. Y la marco perro, 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 caballo, caballo, caballo. Y entonces, cuando le subo una imagen nueva que no estaba digamos, en las baterías anteriores, te indica con qué porcentaje cree que es un perro o un caballo. Oh, ok, qué bien. O sea, ese es uno de los posibles usos, ¿vale? Hay temas de texto, temas de detección, por ejemplo, de los sentimientos en los textos, temas de... O sea, es súper potente. Es una esa es la idea, la parte del aprendizaje que tiene, el deep learning, lo del machine learning, que es parte de lo que hace que estos sistemas funcionen. Esa fase, tú empiezas por ahí con los chavales. Y a lo mejor empiezas con 11 o 12 años usando herramientas de este tipo, Scratch y otras herramientas que... o sea, yo no le daría del tirón la arma de fuego al pequeño. Esto es tirar con bala de fogueo, ¿vale? Esto es tirar con munición de prueba. Pero esa munición de prueba ya está amueblando la cabeza de la persona, ya lo estás introduciendo en ese proceso de lo que hay detrás de la IA y ya ellos van a ser conscientes de ver lo que hay detrás. Entonces, cuando vean las cosas increíbles que hacen por los últimos modelos, pues van a entender que lo que hay detrás son unas combinaciones de LLM que se van trabajando. Entonces, evidentemente depende de la madurez, ¿no? Pero esta herramienta es una de las muchísimas que hay para introducir a nuestro alumno a la IA sin tener que ponerle ChatGPT delante. O sea, que sí, que repito, que llegará un momento en el que tendrán que ponerse, porque nuestro mercado laboral va en esa línea, ¿no? Pero antes de que lleguen a eso, como tú comentas, hay determinadas edades en las que hay que fomentar por determinadas cosas. Una de ellas es la curiosidad. Sí. Otro es el pensamiento crítico. Otro es, o sea, y desde esa base se puede trabajar luego. Si no tienes esa base, pues al final lo que somos es analfabetos de la IA que van pegando cabezazos y al final pues la podemos liar, ¿eh? Y la están liando, vamos, de hecho. Yo mirando aquí el manifiesto, porque lo busqué mientras estábamos dialogando, veo que hay unos puntos, a mí me llama mucho la atención esta parte del sentido humano y el espíritu crítico, que son aspectos que a mí me importan mucho. No perder lo que nos hace a nosotros humanos, ¿verdad? Nos encanta toda esta tecnología, pero tiene que haber un espíritu siempre humano y de seguir fomentando eso que nos hace humanos y que nosotros cuando estemos utilizando esta herramienta no perdamos ese pensamiento crítico, no perdamos eso que nos hace a nosotros seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo tú ves que nosotros podemos rescatar eso? Porque a veces pienso que incluso los que más hablan de todo esto, yo te voy a poner algo que a mí me ocurre mucho acá. Yo veo muchos docentes a veces pidiendo que le diga cuál es el software de inteligencia artificial que les puede ayudar a ellos a identificar inteligencia artificial en los trabajos de los estudiantes. Entonces es como, pero esto no es lo mismo que estamos tratando de, o sea, hay que buscar que los estudiantes puedan desarrollarse, sí, en esta tecnología, pero desde una perspectiva humana. Y así nosotros, como humanos, también vamos a poder detectar cómo ellos están usando eso. No sé cómo lo ves tú allá, ¿no? Sí, a ver, es que has abierto ahí lo menos 3 o 4 melones. Voy a intentar trocearlo como buenamente pueda, ¿vale? Lo primero, te refieres al punto 7, el sentido humano del trabajo con la IA. O sea, sí. creo que estamos llegando a la parte tensa, ¿vale? O sea, estamos llegando a la parte profunda. Me voy al ejemplo que puse al principio. Si yo cojo un prompt, lo copio, lo pego y lo doy como que ya lo he entregado, o sea, mi trabajo tiende a ser nulo. Claro. Mi esfuerzo mínimo
y mi aprendizaje es cero. Si estamos en un proceso donde estamos además pagando, porque hay está la parte pública, la parte privada, y la parte privada se paga y además mucho. Y están haciendo nuestros padres unos esfuerzos, o nuestros familiares, nuestros seres queridos unos esfuerzos para que nosotros nos formemos y aprendemos, lo estamos tirando a la basura. Sí, sí. Entonces, con esto no digo que no usemos la IA, si la IA la tenemos que usar, pero el sentido humano es lo que tú has comentado, es lo que nos va a salvar y lo que nos va a mantener en un puesto de trabajo el día de mañana. Sí. Si tú no te das a valer, y esto está pasando, os pongo otro ejemplo, ¿vale? Hace poco, el boom de las compañías de software, hace falta muchos juniors, muchos ingenieros, y ahora está habiendo muchísimos problemas porque están empezando a echar para atrás a los ingenieros juniors y a los desarrolladores. Claro. Esto está pasando en Estados Unidos, es cuestión de días, meses, pasará también en el resto del país porque así somos, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que se está malinterpretando la cosa. Yo creo que el factor humano es clave, porque por muchas herramientas IA que tú apliques, o sea, hay un componente validador ahí brutal. Hay un componente de garantía y de seguridad brutal. Hay un componente de yo me quedo tranquilo porque está esta persona ahí o porque está este grupo ahí, brutal. ¿La IA puede sustituir gran parte del trabajo de ese grupo? Sí, pero ese grupo va a responder. Y si por lo que sea hay una cagada, ese grupo va a responder. Y si por lo que sea me han atacado, ese grupo va a responder. Y si por lo que sea la hemos cagado o el cliente simplemente ha cambiado las especificaciones en el último momento, ese grupo va a responder. Sí. O sea, hay, me lo estoy llevando mucho al ámbito del software, pero nos lo podríamos llevar a cualquier otro ámbito. Sí, pero es que esos son los escenarios que tenemos que mirar, ¿no? Escenarios reales, porque a la larga... ¿Dónde está el valor humano? O sea, yo la pregunta que me haría ahora, aparte de cómo puedo desarrollar mi criterio, que ya más o menos hemos dado algunas pistas, es ¿dónde puedo aportar mayor valor? Y si copio un pro y lo pego, no estoy aportando nada. Exacto. Entonces, sí, y ya recuperando el tema de cómo evalúo yo eso como docente, aquí hay muchas técnicas, hay muchas estrategias. A mí me gusta mucho que los chavales expongan, porque se ponen nerviosos, les puedo hacer fastidios, ¿vale? En plan, bueno, y si el cliente ahora dice que ya esto no lo quiere y que ahora quiere esta otra cosa. Exacto. Ahí es donde se genera esos momentos de disrupción en clase, donde el alumno, donde se produce un aprendizaje además grupal muy interesante. Realmente las entregas tendrán valor porque tiene que haber una evidencia, ¿vale? Claro. Yo creo que cada vez van a tener más valor otras cosas. Y ojo, que lo mismo no estamos tan mal encaminados. Lo mismo tiene más valor una exposición y una defensa que el trabajo en sí. Sí, yo creo que la habilidad que más van a tener que desarrollar los estudiantes en el futuro, en el presente y en el futuro, es esa misma habilidad de comunicar lo que piensan, de comunicar lo que han estado aprendiendo. Porque ya digamos que no sea importante que ellos hagan las cosas como las hacíamos antes, pero la realidad es que comunicar va a ser muy importante. Yo hacer una exposición me lleva, como tú dices, en ese proceso de interacción, de enfrentarme a la incertidumbre, enfrentarme a escenarios que a lo mejor son incómodos, que son escenarios humanos, que eso es lo que pasa día a día. Entonces, yo tengo que entrenarme cada vez más en eso y pienso que quienes logren sobresalir ahí serán las personas que tengan más éxito en el futuro, porque el resto posiblemente va a estar designando a una inteligencia artificial o a algún software que haga esa parte por ellos. Pero imagina el que sí puede comunicarlo con efectividad. Ese va a sobresalir de los demás. Yo no lo comentaba, ¿vale? Pero yo soy profe de formación profesional. Es la última etapa antes de empezar el mercado laboral, ¿vale? Es como los chavales que tienen 18, 19 años, no quieren continuar la trayectoria académica de bachilleratos, universidad y demás, y deciden tirar por una vía más práctica, más de vámonos al tajo y aprender un oficio, ¿no? Y en concreto yo trabajo con desarrolladores, por eso estoy tan familiarizado con este ámbito, ¿no? Y la cosa está en que yo solo digo a mis chavales, yo tengo aquí manual de competencias, 19 competencias.
Hay solo una, que es 100% diferencia. Porque es una que a todas las demás suman, entre ellas la competencia técnica, que es la que nos focalizamos tanto los profes en enseñar, ¿vale? Hay muchas otras transversales o mal llamadas soft skills, ¿vale? Pues digo mal llamadas porque realmente son bastante potentes. Lo que tú has dicho, comunicación, trabajo en equipo, asertividad, orientación a resultados, muchas, ¿vale? Pero para mí hay una que es brutal en el trabajo, que entra multiplicando todas las demás, que es la actitud. Ok, cuéntame de eso. ¿Cómo tú lo...? Sí, mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo que elegir entre 2 o 3 chavales, ¿vale? Porque solamente tengo un puesto. Ok. Y los 2 primeros son unos técnicos muy buenos. Unas personas que tienen un control excelente, técnicamente hablando y demás, ¿vale? Okay. Pero tengo un tercero que no es tan bueno técnicamente, se le ven un poco las costurillas, pero es un chaval que en el tiempo que ha estado con nosotros se ha puesto las pilas, ha aprendido un montonazo de cosas y tiene además una capacidad de motivar y de construir y de resolver increíble. Entiendo. Sí, entonces, ya lo capté, sí. La actitud es un factor multiplicador. Los otros son factores que suman. Pero la actitud, tú cierras el paréntesis y multiplica. Esa multiplicación, para mí, si yo tuviera que contratar a alguien y no a una IA, sería al tío con más o a la tía con más actitud. Sí, tiene sentido, porque a la larga, lo que sea que sabe el técnico hoy, dentro de 5 años puede ser que no sea tan útil. Pero la actitud es la que le va a llevar a aprender eso nuevo y a seguir siendo vigente, adaptarse. Exacto. Sí. Y al final, esto que estamos hablando que parece tan obvio, es súper difícil, porque aquí ya entran muchas variables. Como tú comentabas antes a tu alumnado, no es solamente el salón de clases, no en las aulas, solo, o sea, están los pasillos, están las instituciones, está tu casa, está tu entorno, están tus amigos, está tu deporte, están tus aficiones, está tu hobby. O sea, hay muchísimos factores que hacen que una persona pues tenga más actitud o menos actitud en la vida. Y evidentemente la formación técnica es una parte importante porque te va a dar como la entrada. Pero el mantenerte dentro de la casa y el poder avanzar lo va a dar tu actitud. Y eso o lo tienes, amigo mío, o lo tienes que entrenar mucho, ¿eh? Exacto, tienes que desarrollarlo y quizás algo que yo propongo en muchas ocasiones es que hagamos escenarios de no solamente el famoso aprendizaje basado en problemas, sino aprendizaje basado en esos escenarios posibles, esos posibles escenarios. Yo siempre pienso, por ejemplo, en escenarios, no sé si conoces el programa Shark Tank, es un programa estadounidense de televisión que van los proponentes de negocio, tienen como alguna idea de negocio. Sí, que la proponen a 4 millonarios que van sí, que están ahí sentados en sus sillas así. Exacto, y que le hacen varias preguntas y ellos tienen que en poco tiempo presentarle a estos millonarios, convencer a un millonario de que tú me vas a dar $250,000. Y te lo voy a transformar en 4 millones en 2 semanas. Exacto. Entonces, a mí me encanta esa idea de wow, ¿qué destreza tiene que tener alguien para en 3 minutos presentar su idea, concretizarla, convencer a alguno de esos 4 millonarios de que le dé mucho dinero y que confíe en su idea? Pues más allá de si la idea es buena o no, es el pitch, como le llaman en inglés, ¿no? Es ese discurso, ¿no? Ese discurso, esa exposición. Entonces, eso es una destreza muy importante porque asimismo en el escenario laboral tú vas a tener que presentarle a tu jefe alguna idea, vas a tener que convencer al equipo de trabajo, vas a tener que trabajar en una entrevista de trabajo, vamos, eso es lo que tú haces. Tú vas a convencer a ese entrevistador de que eres tú y no son los otros 15 que están afuera. Así que eso es algo que no puede hacer la inteligencia artificial. Eso es algo que la tecnología no lo puede hacer. Lo vas a tener que hacer tú y lo tienes que desarrollar. Punto. No hay sustitución. Es que, claro,
es que en el ámbito además del emprendimiento o de recursos humanos, ellos son los que son conscientes de esto. Nosotros simplemente es que tenemos, pues, bueno, unos años ya en las espaldas y hemos colocado a gente en muchos sitios, ¿no? Y sí que es verdad que es una tónica recurrente. O sea, ya te lo dicen, yo no quiero que sea un genio. Yo lo que quiero es que sea un tío trabajador, una tía trabajadora, que sea capaz de adaptarse. Y además, te lo dicen así de claro, que sea trabajadora, que sea capaz de adaptarse y que sepa trabajar en equipo. O sea, son como un mantra que hay allí en los ciclos de desarrollo, pero tiene su sentido cuando tú ves cómo funciona por dentro y demás. En el caso del emprendimiento, el líder o la líder tienen que tener una serie de habilidades brutales, muy entrenadas. Y una cosa que te quiero comentar, yo hace poco estuve en un speech de varias gente, ¿no? Y te puedo garantizar que el 99% de las startups incluían IA en algún apartado. Wow. Sí, y es que ya no hay opción, yo creo, ya ahora... Es que además es como una moda, que si tú no metes algo de ella... sí, no sirve. Está el de así, el que te está escuchando así, está esperando el momento en el que tú le vas a decir, y aquí esto lo hacemos con ella. ¿Sabes? Como... no sé si tú lo has notado también por allí, por aquí. Sí, claro que sí. Es que yo creo que es lo nuevo, es lo atractivo. Ahora mismo está de moda. Y yo creo que en el futuro van a haber muchas cosas que se han incluido, o sea, esto se parece mucho a la burbuja aquella del .com, de las nuevas páginas de internet para el año 2000, y empezaron a salir un montón de páginas de internet que luego murieron. Y luego de eso salieron las grandes que se quedaron. Amazon, Google, todavía por ahí persisten algunas de eBay que vinieron a hacer estas grandes empresas que se formaron, pero no fueron las primeras. Muchas de las, o sea, pienso por ejemplo en un buscador como lo fue Netscape, que era importante y luego eso se desapareció y Google llega a ocupar el espacio y hoy en la inteligencia artificial, yo no sé si tú lo ves igual que yo, pero hoy Google se ha posicionado con una firmeza que aunque no ha hecho la cantidad de anuncios que tiene OpenAI, Google tiene una plataforma que es impresionante. Ha sacado una cantidad de herramientas que es, tú dices, wow, ¿qué es esto? Vamos a partir de la base que toda esta movida en gran parte se debe a Transformers, ¿no? Que fue un paper que abrió el equipo de desarrollo de IA en Google. Sí. Entonces, ellos tienen... O sea, yo tengo la sensación como usuario, no soy un ultra experto, pero como usuario activo y demás, tengo la sensación de que ellos juegan a unas ligas, o sea, ellos van como 2 años por delante. Entonces van publicando y van liberando cositas poquito a poco para tenernos entretenidos. Pero ellos siguen desarrollando como 2 años, 3 años vista. ¿Qué pasa? Que entiendo también que, claro, OpenAI, que surgió en el 2015, en el 2012 se creó, pero empezó a pegar leñazo fuerte en 2015. Sí. Al final es mucho más chico y podían hacer pruebas más amplias. Y además tenían un respaldo atrás de Microsoft bastante curioso. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ellos eran como más libres, por decirlo de una manera. Por eso, cuando lanzaron, rompieron el mercado, reventaron todo y ya Google como se quedó un poco detrás. Evidentemente, la tecnología las tienen los grandes proveedores. Es verdad que cada vez hay un movimiento que a mí esto me encanta, y de hecho Lightning LML viene también de esa parte, que es el movimiento libre, el open source. El open source. Ahí hay un bastión interesante, está Mistral, hay diferentes entidades que están compitiendo fuerte con... Bueno, OpenAI acaba de sacar un modelo open source porque creo que sintieron la presión de que hay otros modelos open source. Llama a Shopupita, Meta está jugando muy bien sus cartas. Entonces, al final, pero creo que esta competitividad es buena porque nunca antes tampoco hemos podido entrar como desarrolladores a ver cómo se están haciendo las cosas por dentro. Y ahí Hugging Face también tiene gran parte de culpa de facilitar las cosas,
Entonces, creo que se está creando un entorno de desarrollo, ya me estoy poniendo a lo mejor muy técnico, ¿no? Pero que la cuestión es que no tiene pinta de que vaya ahí a menos. O sea, no, de acuerdo. la sensación que se tiene es que cada vez se va desarrollando más de forma más horizontal y cada vez se va a ir impermeabilizando más los sectores. Entonces, y ya por ir terminando el manifiesto, los dos últimos puntos que me parecen súper potentes, lo que estamos hablando, porque están súper hilados. Uno es uso consciente de la IA educativa. Ajá. O sea, es como, ahora que ya hemos aprendido, que ya hemos reflexionado, que hemos visto las variables, que hemos visto la normativa, que hemos visto todo lo que hemos hecho, o sea, ¿lo vamos a usar? Exacto. La pregunta es, ¿lo vamos a usar? O sea, ¿estamos seguros? Ahí la parte decisional, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Qué hago? No, esa es la parte novena. Y ya la parte última, y esto ya creo que solo fuegos artificiales, es la responsabilidad compartida en el uso de la IA educativa. Porque si al final nosotros enseñamos una herramienta a unos alumnos, pues nosotros tenemos parte de responsabilidad de que esos alumnos usen esa herramienta. Entonces tenemos que ser conscientes de que debemos enseñarle el buen uso de la herramienta. De acuerdo. El manifiesto tiene agüita, ¿eh? Tiene su... No, y qué bueno que publicaron el manifiesto, porque yo creo que este es el momento de hacer ese tipo de aportaciones que brinden un marco referencial, que ayuden a que las personas tengan de dónde agarrarse para poder saber qué es lo que van a hacer con esto. Yo creo que ayuda a las instituciones, ustedes como colectivo y educativa aportan algo a las instituciones que van a consumir de esto, que dicen hay un grupo de educadores que están proponiendo asuntos puntuales, no es que simplemente estamos promocionando aplicaciones, es que estamos diciendo qué es lo que tenemos que tener en mente, cuáles son nuestros valores al respecto de esto, qué es lo que nosotros creemos. Eso es mucho más importante, porque las aplicaciones mañana pueden desaparecer todas y surgir cosas nuevas, pero ese marco referencial se mantiene como esta es la base. Mañana desaparece ChatGPT y llega la otra cosa nueva, pues banana banana. Así que ahora todo el mundo está con nano banana. Eso es. Van a seguir surgiendo cosas cada vez más impresionantes que yo creo que van a impactar la educación. Y yo quiero preguntarte algo antes de que terminemos. Ya, yo creo que tú y yo podríamos seguir hablando hasta horas y horas. horas. Hay algo que a mí me llama la atención, Javier, es que prácticamente todas estas grandes compañías de inteligencia artificial han apuntado a la educación. O sea, ahora todas tienen un acercamiento de research, de investigación profunda, todas tienen ahora un modo de aprendizaje para que vayas aprendiendo cosas, todas están estructuradas en esa línea como de déjame enseñarte. Entonces yo creo que hay una intención de ocupar un espacio educativo. Creo que esta gente saben que están ocupando un espacio educativo y lo están haciendo intencional. Yo creo que no es casualidad. Creo que es muy intencional lo que están haciendo. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que volvemos a usar saco la palabra mágica, criterio. Familia, criterio. O sea, el criterio no lo tenemos de usar 16.000 herramientas, sino como decía nuestro querido Jorge Carlos, usarla una, pero muy bien. Y que cuando te venga otra, diga, vale, pero ¿tú qué me das? ¿Sabes? Como una negociación entre dos proveedores. ¿Tú qué me das a cambio? ¿Tú qué me aporta? Por ejemplo, yo me acuerdo que al principio, un ejemplo mío personal súper concreto, ¿vale? Cuando yo empecé a usar Copilot de Microsoft, iba muy bien y la verdad, pero descubrí un día Command R de Coral de Coger, que es una empresa canadiense que hace, y por ejemplo, cuando yo buscaba, porque hacía un uso más de investigación previa y demás, ¿vale? Pues Copilot te ponía los enlaces al final y Coral lo que hacía es que por cada párrafo te ponía el enlace ahí. Entonces, para mí era mucho más cómodo. Y es el mismo trabajo, o sea, yo tiraba los mismos programas, además de hecho probaba en Gemini, probaba en un montón, ¿no? Y al final me quedaba con Coral en este caso para esa acción en concreto. ¿Por qué? Porque ya tengo ese criterio. O sea, ya sé que para determinadas cosas voy a usar Gemini, para otras voy a usar ChatGPT
y para otras pues usaré Coral o cualquier otro, o Leonardo AI, o Llama, o sea, ¿por qué? Ajá. Porque ya tengo el poder que me otorga el criterio. Entonces, Sí. eso es importante. Yo creo que, evidentemente, las grandes corporativos, los grandes corporativos buscan en esa forma de te doy el material, te doy el acceso, pruébalo para que te quede. Y yo, evidentemente, uso Notebook LM un montón para algunas cosas, ¿vale? Y igual que uso Copilot para otra, igual que uso Coral, como te comentaba, para otra. Entonces, al final, genial, genial. Evidentemente no te voy a poner datos de ninguno de mis alumnos ahí, pero sí voy a hacer un uso más selectivo de aquella herramienta. Esto es después de 2 años, 3 años, pegándole fuerte al tema y aprendiendo y viendo qué es lo que me funciona, qué es lo que no me funciona, y ya después juntándonos con gente que también le ha pegado muy fuerte, han visto, y al final la palabra mágica es criterio, familia. Tenemos que desarrollar criterio. Y un último inciso súper importante que creo que en este momento es muy bueno, que es una forma muy interesante de generar ese criterio es generarlo en comunidad. A través de tu comunidad, por ejemplo, siguiéndote. Creo, de acuerdo. que eso es el estar atento a lo que se genera, ¿no? Pero también nosotros desde Educativa tenemos un gran sentido de comunidad, ¿vale? Y de continuidad. De hecho, una de las cuestiones de las cuales nos conectamos es porque vamos a hacer un evento el día 10. Te quería preguntar, sí, el día IA Educativa, háblanos de IA Educativa Day. Sí, el IA Educativa Day, que va a ser el 10 de octubre en Sevilla, va a ser un formato híbrido, o sea, los compañeros que quieran estar en presencial tendrán la opción de estar en presencial y los que queramos estar online o online, ¿no? Y en el que un tal profe Marcos Vélez va a hacer una dupla con Delia Bernal de Delia Bernal, eso es así. Dinamita. O sea, yo creo que de verdad, de parte de toda la comunidad, y a mí me ha tocado en representación, pero muchísimas gracias, porque el trabajo que estáis pegando, la preparación, después llega allí, conectaros, estar un rato con la comunidad. O sea, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque eso al final es lo que tú comentas, eso al final cae en cada uno de nosotros, en nuestras reflexiones y en cómo después eso vamos a impactar mucho, Marco. Vamos a impactar. Claro, no, oye, agradecido yo de que nos hubieras invitado, porque yo ahora veo ese banner con todos esos exponentes. Brutal. Y yo digo, wow, qué trabajo, los felicito de verdad, porque ese trabajo de alcanzar a todas estas personas para que expongan y que sean parte de este evento es un esfuerzo que no es poco esfuerzo. Sé que han estado trabajando por meses. Hay un equipo muy fuerte detrás. Yo soy un engranaje más de toda la maquinaria de educativa y sí que es verdad que he de agradecer a los compañeros ese movimiento y sobre todo, de verdad, a ti, a Delia, a todos los compañeros de esa constelación que van a estar echando su rato y su tiempo ahí a disposición de todos. O sea, además es un evento gratuito, ¿vale? Tiene una solicitud de beca porque tenemos que controlar el aforo de alguna manera, ¿vale? Pero claro, el filtro ahora mismo es hasta que se llene. Es importante que todavía hay espacio para que la gente se inscriba. Sí, probablemente hasta finales de septiembre. Okay. El evento es el 10 de octubre, entonces necesitamos como una semana para terminar de cuadrar huecos y demás. Pero yo creo que hasta finales de septiembre vamos a tener abierto el proceso de inscripción. Echarle un vistazo, van a estar gente de los que hemos hablado aquí, Rafa, claro, Antonio, Jorge. Por ahí creo que van a haber varios ahí está Europa y América. Totalmente. Además, hay una cosa muy loca, Marco, que es que estamos consiguiendo desde Educativa unir, por ejemplo, aquí en Sevilla hay 2 universidades, que es la Universidad de Sevilla y la Pablo Olavide, que hacen cosas, pero normalmente las hacen muy separadas, ¿no? Pues la apertura la va a hacer la directora de informática de la Universidad de Sevilla, que es la que nos acoge, y acompañado del director de informática de la Universidad Pablo Olavide. O sea, estamos juntando a entidades un poco que estaban separadas o incluso ámbitos, son universidades públicas, ¿vale? Vamos a tener presentaciones de universidades privadas también. Por lo tanto, estamos generando ambientes, yo creo, bastante interesantes donde la información está fluyendo, donde hay una colaboración,
donde hay un aporte y donde yo creo que va a haber un beneficio grande para todos los asistentes, más un montón de sorpresas que no puedo desvelar. Claro, pues échele un ojo por ahí a ese evento. Y oye, Javier, gracias por la oportunidad de conversar contigo. Esto se va a publicar en ambos espacios, en Sí, Educativa, el podcast, y en Sala de Facultad, el podcast. Así que vamos a tener ambas comunidades compartiendo. A mí me encanta que cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir con otro colega podcaster, me gusta, porque aquí no estamos compitiendo, aquí estamos colaborando. No, Que es, creo yo, la base fundamental de lo que tenemos que hacer en este momento histórico en que estamos viviendo. Tenemos que seguir tejiendo puentes. O sea, creo que es la clave. Es la clave para seguir disfrutando de lo que hacemos y para seguir compartiendo y reflexionando juntos, que es el camino. Vamos. Bueno, pues sigan por ahí a IA Educativa, está en las plataformas, está en YouTube, está en Spotify, está en diferentes espacios, así que ahí pueden ver lo que está haciendo IA Educativa en el podcast y pues obviamente que sigan a Sala de Facultad en esas plataformas también, Spotify, en YouTube, para que podamos seguir produciendo contenido educativo. Javier, gracias. Muchas gracias. A ti, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Déjame ver.